Capítulo número 1, por favor. Lamentaciones, capítulo número 1. Y vamos a continuar con nuestra serie del libro de Lamentaciones. Este es el tercer sermón de la serie de este libro tan precioso y a la vez tan confrontante. Lamentaciones, capítulo 1, por favor. En esta sección trataremos la perícopa versículo 12 hasta el verso 22. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12 al 22. Señor, hemos adorado tu nombre, te hemos cantado. Señor, los niños han expuesto lo que han aprendido en clase también. Hemos oído un mensaje que nos hace pensar en la importancia de no ser una iglesia tibia, una iglesia que se sienta autosuficiente, autosustentable, independiente de ti. Pero Señor, queremos aprender todavía de tu palabra, queremos escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Yo no soy un siervo útil, sé que soy, Señor, incapaz de poder transmitir tu palabra, pero creo en el poder del Espíritu Santo, creo en su inspiración, en su sabiduría. Sé tú, Señor, quien guíes mis labios, quien guíes mis pasos, quien guíes mis pensamientos, y que solamente, Señor, de mi boca salga lo que este libro nos ha tratado de decir, que solamente sea la verdad del Espíritu Santo la que podamos escuchar el día de hoy. No mis palabras, no mi opinión, sino solamente tu palabra, Señor. Si hay alguien aquí que no es salvo, Padre, que hoy pueda ser ese día de su salvación. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo y gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a lo largo de estas 2 semanas atrás y esta semana, el día de hoy, estamos estudiando uno de los libros que muchas veces o raras veces en las iglesias se predica y menos de forma expositiva, como es el libro de Lamentaciones. Si pensáramos o pusiéramos en nuestra mente un texto que hemos escuchado del libro de Lamentaciones, probablemente en nuestra mente estuviera el versículo que dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y ese es un versículo que yo creo que todos nosotros hemos abrazado, que todos nosotros nos hemos animado, nos hemos alentado, lo hemos compartido con otros quizá en algún momento y nos ha dado esperanza, nos ha dado aliento, nos ha dado alivio. Sin embargo, hermanos, cuando tú ves el contexto dentro del texto de ese pasaje que acabamos de mencionar, te vas a dar cuenta, hermanos, que la situación es una situación precaria, es una situación difícil. A todos nosotros nos gusta escuchar, enfatizar, mencionar, recordar de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Pero muy pocos, o si no es que casi nadie, le gusta hoy escuchar acerca de la ira de Dios o de la justicia de Dios. Y el texto que vamos a analizar hoy, Lamentaciones 1 al 12 al 22, nos muestra, hermanos, precisamente y nos presenta a un Dios justo que ha derramado su ira en contra de su pueblo por sus múltiples pecados. Como hemos mencionado en la serie, Dios no está castigando a su pueblo por un pecado nada más. Dios no está castigando a su pueblo por haberle fallado en alguna ocasión en su vida. Dios está castigando a un pueblo que por muchos años y a través de muchos profetas fue advertido y fue llamado al arrepentimiento, pero ellos no quisieron. Lo que estamos presenciando aquí, la escena que veremos aquí, que Lamentaciones nos presenta, es un pueblo que ya está sufriendo las consecuencias del castigo que Dios les ha enviado.
Ya el pueblo está sufriendo el juicio de Dios, ya el pueblo está sufriendo la ira de Dios, pero Dios muchas veces y de muchas maneras les dio múltiples oportunidades para que se arrepintieran. Lamentaciones nos enfoca a que tarde o temprano el castigo del pecado tiene que ser efectuado. Lamentaciones nos presenta al Dios de santidad que lanza su juicio de manera justa. Y en el versículo 12 al 22 nosotros vamos a ver que el autor reconoce que él está sufriendo las consecuencias, o que ellos como pueblo están sufriendo las consecuencias por causa de sus propios pecados de una manera justa. Por eso el tema que veremos es: Dios es justo aún en medio de la ruina. Dios es justo aún en medio de la ruina. Versículo 12, por favor, al 22, dice la escritura: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fueran sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oigan por tanto, pueblos todos, y vean mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Yo di voces tras mis amantes, pero ellos me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Buscaron comida para sí con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, y por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Quiero que usted note la fuerza y el impacto del lamento que el autor está expresando aquí. Porque esto no es una queja común, hermanos. Esto no es solamente una queja de dolor, de que está dolorido. Este es un grito de auxilio. No sé si alguna vez usted en su vida ha estado en una situación tan precaria, tan difícil, tan llena de dolor, que ha sentido hasta la necesidad o las ganas de salir a la calle y pedirle a alguien que le ayude, que le pudiera echar la mano. No sé si alguna vez usted ha estado en una situación en la cual usted ya no puede más y siente hasta la necesidad de gritar ahí donde usted está, pidiendo a ver si alguien se compadece de usted por siquiera un momento.
alguien que pudiera mitigar nuestro dolor, alguien que pudiera consolarnos, darnos una palmadita en la espalda y decirnos que todo va a estar bien. Yo creo que, hermanos, en un momento hemos pasado por una situación así, pero la situación en la que el autor se encuentra aquí, hermanos, es una situación sumamente desgarradora y desconsoladora. Hemos visto a través de la introducción del libro de Lamentaciones todo lo que ellos han sufrido por causa del cautiverio. Sus sacerdotes muertos, sus profetas muertos, su gente en la calle muerta a la espada, mujeres violadas, las mujeres piadosas comiéndose a sus hijos para mitigar el hambre, viejos en la calle desnutridos por falta de alimento, personas vendiendo hasta sus propias vidas por un pequeño pedazo de pan, la ciudad quemada por fuego, el templo destruido, ya no hay profetas, no hay palabra de Dios, no hay absolutamente ninguna manera de pensar que esto va a salir algo bueno. Ellos están en una situación de gran dolor y de gran dificultad. Pero hay algo que el autor hace que cómo nos cuesta trabajo a nosotros entender. El autor no culpa a nadie por lo que está pasando. El autor dice, esto que estamos viviendo nosotros es justo. Ve el versículo 18, por favor, porque este es el corazón de este pericopa en general. Y ahorita al desarrollar el sermón no lo vamos a comprobar. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Todo lo que nos está sucediendo, dice el autor, es porque Dios es justo. Todo lo que me está pasando es porque me lo merezco. Ninguna de las cosas que me están sucediendo son porque sí. Ninguna de las cosas que estoy viviendo son porque Dios quiso de la nada mandarlas. No, todas las cosas que me están sucediendo es porque Dios es justo. Yo me rebelé. ¿Cuánto trabajo nos cuesta reconocer que muchos de los problemas y de las dificultades que tenemos en la vida son por causa de nuestras malas decisiones? O algo que es todavía mejor. Quizá mucho de lo que usted está sufriendo hoy es porque Dios es justo. Mis hermanos, quiero que veamos a través de este texto cómo el Señor muestra su justicia al castigar a su pueblo, dejándolos no solo en aflicción, dejándolos sin consuelo. Sin consuelo. Están completamente solos. Y para ello vamos a entrar a tres encabezados muy sencillos. En primer lugar, vamos a ver, en su justicia Dios ha afligido a su pueblo. En su justicia Dios ha afligido a su pueblo. Mire el versículo 12 al 15 conmigo, por favor. Chicos de cabina, si le pueden bajar un poquito el micrófono, gracias. Dice el texto, ¿no les conmueve a cuantos pasan por el camino? Miren y vean si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que me consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí y llamó contra mi compañía para quebrar a mis jóvenes. Como un lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Jerusalén o de Judá. Hermano, nosotros estamos viendo aquí en esta primera escena, en este primer encabezado, esta primera estrofa, que el autor está mostrando, está revelando aquí todo el dolor que él siente. Y incluso es interesante porque en el verso 12, de una forma poética, llama a todos aquellos que pasan por el camino, quizá los llama como testigos o naciones cercanas o personas que de pasada a lo mejor miraban la ciudad de Jerusalén y quizá
en algún aspecto de su vida decían, ¿no es esta la gran Jerusalén, la hermosa ciudad, la ciudad grande, portentosa, la ciudad amurallada, la ciudad que se jactaba de que Dios era su Dios y que ellos eran pueblo de Dios? ¿No es esta la gran Jerusalén, la que a lo mejor, la ciudad bella, poderosa, enriquecida? Quizá a lo mejor ahora están burlándose de ella, a lo mejor la están viendo y están con un sentimiento de lástima. Y el autor se dirige a esas personas, dice, ¿no les conmueve a ustedes cuanto pasan por el camino? Miren y vean el dolor en el que nosotros estamos, porque no hay otro dolor semejante a este. No hay otro dolor que puedan ustedes tener que sea como el que nosotros hoy en día estamos experimentando. Vea que el salmista, hermanos, mete mucha intensidad en esta forma de decir las cosas, y él expresa que el dolor que él siente es un dolor que nadie puede quizá comprenderlo de una manera lógica. No puede nadie entender la gravedad de lo que está pasando. Pero quizá nosotros pudiéramos pensar que este dolor tan grande que el autor de Lamentaciones siente es por causa de todo lo que han vivido por el cautiverio. Y tal vez sí, tal vez parte de su dolor es todo lo que han sufrido. Pero hay algo que le duele más al autor. Hay algo que tiene más desgarrada el alma del autor. Versículo 12, parte B. Miren y vean si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Mira por qué, hermanos. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. El dolor que el autor experimenta no es un dolor cualquiera, porque no solamente es el sufrimiento por haber sentido la invasión de un pueblo. No es solamente el dolor que siente por ver al pueblo, la ciudad destruida y devastada, que para ellos en su contexto era algo muy grave, algo delicado. Pero si hay algo que para el salmista le añade más dolor al dolor, es el hecho de saber que ha sido Dios el que los tiene en esa situación. Mis hermanos, escúcheme, esta no es una situación aislada. Este no fue un acto del azar, del destino, como diría la gente. Este no es un acto que se suscitó de manera inesperada. No, este es un acto que Dios decidió hacerlo Él mismo. Las naciones simple y sencillamente fungieron como un peón en las manos del ajedrecista. El soberano Dios ha metido su mano para castigar a su pueblo. Y a nadie nos gusta escuchar eso. A todos nos encanta decir, Dios nos bendice, que Dios nos ayude, que Dios nos ama, que Dios es misericordioso y bueno con nosotros. Y eso es una gran verdad. Pero cuando Dios tiene que intervenir para disciplinar a su pueblo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y el dolor más grande que el salmista experimenta es, Dios me ha angustiado. El día de su ardiente furor ha llegado. A todos nos encanta este versículo que dice el siguiente, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y nos quedamos con la última parte. Pero el hecho de que diga que el Señor es lento para la ira no quiere decir que el día de su ira no llegue. Mis hermanos, Dios es tan misericordioso que nos da oportunidades previas a enjuiciar. Pero llega un momento en el que el Señor dice, ya basta, ya es hora. Y Dios por muchos años le advirtió a su pueblo que se volvieran a Él. Y no lo hicieron. Ahora Él, el autor, está exclamando el dolor que hay. Mire, ahora, el dolor es este. Dios es el que está detrás de nuestra angustia, dice el autor. Dios es el autor de nuestra angustia. Dios es el agente de nuestra angustia. Si estamos aquí, miren todos ustedes, pueblos que están pasando por el camino, vean el dolor tan grande que yo tengo. Es que mi dolor es más grande que cualquier otro, porque el Dios que prometió un día bendecirnos, hoy nos está castigando. Wow, hermano, qué fuerza es eso. Mire que Dios es el autor de todo, verso 13 hasta el 15. Desde lo alto, quiero que veas cuántas veces se refiere a Dios como el autor de esto.
Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. ¿Quién envió fuego que consume sus huesos? El Señor. Usted lo está viendo en el versículo número 12. Él desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. ¿Qué más ha hecho el Señor? Ha extendido red a mis pies. Esto es como poner trampa. El Señor me ha puesto una trampa. Me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado ¿por quién, hermanos? Por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado ¿quién? El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha aplastado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Y Él ha llamado contra mí compañía, o sea, ha llamado contra mí un ejército, un grupo, para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen de Judá. Y la imagen del lagar, hermanos, es una descripción que alude a esa práctica antigua de pisar las uvas en una tina para poder lograr exprimir ese jugo de las uvas y volverlas a colocar en una tina inferior y dejarla fermentar para que se convirtiera en vino. Pero es interesante la metáfora que utiliza el autor, porque cada vez que en el Antiguo Testamento vemos que habla de Dios como un lagar que pisa, siempre va en connotación de juicio. Y las veces que se ha usado esta imagen ha sido Dios hablándole a los enemigos de su pueblo que los va a enjuiciar. Pero en esta ocasión es Dios el que ha pisado el lagar de su pueblo. Es Dios el que ha enjuiciado a su propio pueblo. Y el autor entonces nos muestra, hermanos, con gran claridad, es que el motivo de mi quebranto, el motivo de mi dolor, es que el Señor en su ardiente ira me la ha hecho sentir, pisándonos, quebrantándonos, humillándonos, enjuiciándonos, como si nosotros fuéramos sus enemigos. Me llama la atención el verso 14. Dios prometió en la ley una cosa, que Dios iba a entregar en las manos de su pueblo a sus enemigos cuando entraron en la tierra prometida. Todo eso lo vemos en Deuteronomio. Pero ahora es Dios el que ha entregado en su pueblo en las manos de sus enemigos. Incluso si tú lees un profeta interesante, Habacuc está indignado por eso también. Lea el libro de Habacuc y usted va a ver que Habacuc dice: Señor, tú eres tan justo de ojos, tú eres tan santo de ojos, eres tan justo en cuando tú juzgas. ¿Cómo es posible que los malos estén prevaleciendo contra nosotros? Habacuc no entendía eso. Pero es que Habacuc no estaba entendiendo que no, delante de los ojos de Dios no hay persona más inocente que otra. Culpable es culpable. Y eso nos refleja la equidad con la que Dios juzga al momento de actuar. Hermanos, Dios no tiene hijos, no tiene personas consentidas. Dios, cuando tiene que emitir un juicio, lo hace de manera imparcial y equitativa. Pero ellos están experimentando la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios nos muestra mucho de su esencia como un Dios santo y como un Dios justo. La ira de Dios es la reacción santa de un Dios justo, un Dios que ha dado su ley sabia y que personas la han violado en múltiples ocasiones, que han ignorado su revelación y que han hecho caso omiso numerosas advertencias que Él ha hecho. En otras palabras, hermanos, la ira de Dios no es más que su indignación y su absoluto rechazo al pecado. Eso es la ira. Y mencionamos la ira porque el versículo 12 nos dice: Él nos ha angustiado en el día de su ardiente furor. Mis hermanos, cuando el Señor nos advierte en su palabra acerca de algo que debemos de guardar, que debemos dejar, o de algo de lo cual nos debemos de arrepentir, siempre es importante que atendamos a esas advertencias. Siempre que el Señor en su palabra nos advierta acerca de algo, siempre es importante poner total atención a eso. Porque muchas veces las advertencias terminarán para denotar la sentencia final.
Ahora, si tan solo entendiéramos o si tan solo tuviéramos la santidad de Dios a plenitud de nuestra vida, odiaríamos muchas cosas que ahorita hacemos. Si entendiéramos la santidad de Dios tal como Dios la tiene, juzgaríamos las cosas que hacemos de la misma manera que Dios lo hace. Muchas de las cosas que hacemos las justificamos porque no hemos entendido la grandeza y la majestad de su santidad. Llegamos al punto en el que nos compusimos como la nación de Israel lo hizo cuando Isaías les dio las primeras advertencias. Ellos le llamaban a lo malo bueno y a lo bueno le llamaban malo. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara en las cosas que Dios aborrece. Hay cosas en las cuales nosotros no necesitamos ser teólogos profesionales, teólogos o eruditos altamente estudiados con un montón de años para darnos cuenta que muchas de las cosas que Dios nos ha prohibido en su palabra son pecado contra Él y son claras. El problema, hermanos, es que al no comprender la majestad, la grandeza de la santidad de Dios, llegamos a ver el pecado de una manera tan intrascendente y una manera tan simplista. Pero eso no quiere decir que el Señor no tenga que tratar ese pecado de una manera como es. Ahora en este lamento, vea cómo este lamento empieza a cobrar un poco más de fuerza. Versículo 16 al versículo 19 y nos vamos a ir al segundo encabezado. En su justicia no solo Dios ha afligido al pueblo, como hemos visto ahorita, en su justicia Dios ha dejado al pueblo sin consuelo. Versículos 16 al 19. Por esta causa lloro. Y miren, hermanos, que esta no es solamente una imagen poética para adornar bonito el texto. No, el autor verdaderamente está quebrantado, está destrozado. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Vea la razón del llanto del autor, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Mira el 17, hermano. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fueran sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oigan ahora, pueblos, y todos vean mi dolor. Mis vírgenes, mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Vea que después ahora de describirnos su gran dolor, ahora dice el autor, déjame darte una razón por la cual he estado llorando todo el tiempo. No solamente es ver mi ciudad, ver la ciudad que Dios prometió un día bendecir en ruinas. No es solamente el ver a los niños tirados en la calle muertos o a los ancianos muriéndose o ver a la gente muriéndose de pobreza extrema. No es solamente el dolor de ver a mis enemigos cómo se burlan de nosotros, dice el autor. Hay un dolor todavía que me hace sentir tan triste, tan lleno de lágrimas todo el día. Y es que el consolador se alejó de mí. El consolador se ha alejado de mí y no tengo descanso para mi alma. La palabra consolador aquí, la idea del término hebreo nos alude a descanso, alivio, a restauración. Y el autor dice aquí claramente, no hay quien le dé a mi alma descanso. No hay quien haga que el dolor se mitigue por un momento. No hay quien me haga sentir por un momento en calma. Déjeme ilustrarle esto un poquito. Cuando usted pierde un ser amado, sea incluso alguien muy cercano, sea un padre, sea un esposo o incluso usted un hijo, hay momentos en los cuales el dolor está ahí, la ausencia, la pérdida, el quebranto está ahí. Pero llegan momentitos o pequeños fragmentos del momento donde personas llegan, te dan un abrazo, te dan una palmada en tu espalda, te llevan algo de alimento, te abrazan en el lugar, prestan su hombro para que tú llores. Y en ciertos momentos como que ese dolor se mitiga un poco.
A veces la persona que está de luto ya está comiendo algo, tomándose el café, platicando un ratito. A veces he visto personas que están de luto riéndose en ratitos, distrayendo su mente antes de volver a sentir otra vez el peso. Pero hay un ligero alivio. Hoy en día las mujeres que dan a luz, pues ya a veces el dolor se les mitiga con la raquia, las duermen y más sencillo. Y se mitiga un poco el dolor. Pero dice aquí el autor, no hay nada ni nadie que me haga que el dolor se vaya. Y quien nos consolaba, quien estaba ahí para nosotros, quien era nuestro verdadero y absoluto reposo, hoy nos ha dejado. Ve al 17 la imagen. Imagínese una persona, porque aquí se está personificando a Sión, Jerusalén, Judá, que son sinónimos. Pero quiero que vea cómo lo personifica. De hecho, desde el versículo 1 la personifica como una mujer acaudalada que ahora está en esclavitud. Pero mira el 17 cómo está la personificación, muy interesante. Sión extendió sus ¿qué? Ve esta escena, ve la escena de alguien adolorida, alguien dolida, alguien quebrantada, alguien destruida físicamente, interiormente, extendiendo sus manos. Dice, Sión extendió sus manos, no hay quien la consuele. No sé si tú has pasado por un momento de gran dolor donde dices, ¿cómo tengo ganas de un abrazo? Ay, cómo quisiera un abrazo. Lejos de recibir un abrazo o un consuelo, mira el 17b. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos. Wow. No, es que tú no vas a tener consuelo. Al contrario, todos estos yo les he dado orden de que se pongan contra ti. No sé si estás captando la idea de todo esto que está transmitiendo el autor. Imagínate que tú estás en una situación tan dolorosa, tan precaria. Tú quieres el abrazo de las personas más cercanas a ti. ¿Quiénes pueden ser las personas más cercanas a ti en un tiempo de absoluto dolor? Mamá, papá, esposo, esposa, hijos. Y que en lugar de que ellos te den consuelo, se te volteen y te dejen solo o sola. Esa es para que trates de entender la escena que estamos viendo aquí. En vez de recibir consuelo, dice el autor, Dios le dio orden a todos que se pusieran contra nosotros. No fue el gobierno, no fue el mundo, no fue otra cosa. Fue el mismo Dios que un día dijo que los iba a bendecir. Ahora Dios los está dejando solos. No solo eso. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Fue como una indignación ellos. Ellos fueron tratados como algo abominable, como algo que nadie quiere. Y Dios está dejando a su propio pueblo sin consuelo. Por eso el autor dice, es que el dolor que yo tengo, nadie lo ha tenido jamás. Es que el dolor no solo es el dolor de lo que he vivido, es el dolor de que no hay nadie quien esté al punto de brindarme auxilio. Y la persona que prometió estar conmigo, él se me ha puesto al contrario de mí. Y en lugar de llorar y de decir esto es injusto, es que no se vale, es que las cosas no eran así, es que los demás tienen la culpa, en lugar de hacer eso, vea lo que hace el autor en el verso 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. No sé si entiendas la fuerza de esas palabras. Porque tú vienes leyendo el texto y ves el dolor, ves cómo lo expresa, ves o tratas de entender la mecánica, la forma poética en lo que está tratando de decir, la enseñanza que hay detrás de todas estas imágenes, y luego ves esto incrustado ahí, tú piensas, ¿qué tendría que ver la justicia de Dios en esto? Bueno, el autor lo que simplemente hace es decir, todo esto que me está pasando, me lo merezco. No tengo razón alguna para decir que esto que me está pasando es injusto. Todo esto que está pasando me lo merezco. ¿Por qué? Si le preguntaras al autor, ¿por qué? Porque yo contra su palabra me rebelé.
Porque esto que estoy viviendo, diría el autor, porque esto que estoy viviendo, Dios me lo había advertido muchas veces. Póngame atención a lo que voy a decir, hermanos. Escúcheme, por favor. Dios nunca, 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 nunca va a emitir un juicio contra alguien sin previamente haberle advertido antes. Salud. ¿Cuántas veces? Mírenme acá, hermanos, acá estamos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha advertido cosas que ahorita no hemos hecho caso todavía? Recuerde lo que yo le dije al inicio de esta serie. Quizá el libro de Lamentaciones sea la última advertencia de Dios para muchos de nosotros. Yo espero que en este tiempo estemos trabajando en nuestras vidas, haciendo un escrutinio profundo en nuestra vida, corrigiendo cosas que debemos de trabajar, no para recibir de Dios un favor. Hermanos, en Cristo nosotros ya somos bendecidos. Pero la evidencia de un creyente es que obedece su palabra. Ellos contra su palabra se rebelaron. Ellos continuaron con su camino de rebelión y ahora a consecuencia de eso están viviendo una situación dolorosa, merecida, y en lo que el autor simplemente hace es aceptar su culpabilidad. No sé si usted se acordará cuando éramos niños, pero cuando éramos niños y nos castigaban por haber fallado a la instrucción de sus padres, recibíamos disciplina. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mis padres nunca ejercieron disciplina física tanto, pero sí nos quitaban las cosas que nos gustaban. Y recuerdo una vez que no hicimos caso y mis papás simplemente nos quitaron. En ese tiempo estaba el Nintendo 64. Ay Dios, ya estoy bien viejo. Esos de que cuando no funcionaba agarrabas el cassette y le hacías y lo ponías. Los que son de mi rodada sí dicen sí, yo también así. Los que son de la época de la creación del arca de Noé a lo mejor jugaban con piedras y todo eso. Pero en ese tiempo el Nintendo 64 era un cubo así, un cubo, y luego los cassettes y le soplabas para meterlo. Y nos encantaba jugar esos juegos. Yo jugaba todos los juegos del Mario, Mario Kart, Mario Party, Mario Bros, Mario X. Y una vez nos castigaron y nos quitaron el juego, lo desconectaron todo, lo escondieron. Y recuerdo que ese día nos dijeron, no vas a agarrar esto hasta que yo diga, hasta que yo vea que te portas bien. Y pasaban como 2, 3 horas y le decía a uno, mami, ya me estoy portando bien, ¿me puedes dar el juego, por favor? O amanecía el día siguiente y decías, mami, me he portado muy bien el día de hoy, el día de ayer, ya fue mucho, ¿me puedes devolver mi juego? Hermanos amados, no sé cuántos de ustedes o sus hijos hacen eso ahorita, pero eso nos revela algo de nuestra naturaleza humana. Nos deleitamos en el pecado, satisfacemos el placer, pero cuando vienen las consecuencias ya no las queremos. Y si las estamos viviendo, queremos que se vayan rápido. No, Señor, ya aprendí la lección, Señor, te prometo que ya aprendí, Señor, no, ya quítamela. Y esto no tiene mucho. ¿Sabes cuántos años duraron ellos así? 70 años. 70 años. Quizá toda una generación completa nunca vio la restauración. Más bien, una generación completa no vio restauración. En ciertas ocasiones, cuando castigamos a Iker, hermanos, él siempre incluso la última vez que lo castigamos quitándole un videojuego, él un día me dijo que era injusto el castigo. Y entonces yo lo senté y le dije, a ver, hijo, ¿desobedeciste la norma que te dejamos? Sí. ¿No hiciste lo que se te pidió? No. ¿Contestaste? Sí. ¿Me echaste mentiras? Sí, eché mentiras. ¿Por qué entonces esto va a ser injusto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él como niño llega a pensar que nosotros como papás castigamos simplemente por gusto, porque se nos antojó castigarlos. Porque como que hoy me vino un pensamiento de, tengo ganas de castigar a mi hijo, lo voy a castigar hoy. Y muchas veces nosotros pensamos o tenemos una falsa idea de Dios, de que Dios es
No, no puedo hacer nada porque Dios es castigo. Eso lo enseña el legalismo. Te hacen ver a Dios como un Dios que siempre está castigado, enojado allá en el cielo, que no te puedes ni reír, que está nada más al punto de que tú eches una pequeña sonrisa para aventarte una llama de fuego y te consuma. No, hermanos, Dios no es así. Pero cuando Dios previamente nos ha advertido algo que debemos de poner atención y no lo hemos hecho, como todo padre amoroso tiene que disciplinar a su pueblo para guiarnos, como dice Hebreos 12, al camino de la rectitud y la justicia. Mis hermanos, la santidad de Dios, escuche esto, la santidad de Dios garantiza que Él sea perfectamente justo. Y por eso podemos estar seguros que nadie ha recibido una disciplina o un castigo justo de su parte, por muy severo que sea. Cuando entendemos la santidad de Dios, no podemos decir, es que esto es muy grave, Señor. Es que este castigo está muy feo. Es que este castigo es muy severo. Es que, Señor, como que ahora sí te pasaste de la raya. Como que ahora sí te superaste, Señor. Ahora sí la dejaste caer con todas las ganas. Me dejaste ir la chancla con todo. No, 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 hermanos, no. Cuando entendamos la santidad de Dios, vamos a ver que ningún castigo es lo suficientemente severo para tratar algo que Dios aborrece tanto como es el pecado. Es más, la muestra de la severidad del juicio de Dios es el lago que arde con fuego y azufre. Todo lo que sea menor a eso nunca será muy severo. Y podemos ver la escena del autor aquí, podemos decir, wow, Dios ahora sí se dejó caer con ellos. No, hermanos, porque toda la paga del pecado siempre trae muerte. Nuestra incomprensión de la santidad de Dios siempre nos va a llevar a pensar que la disciplina del Señor es excesiva o que muchas veces puede decir que es injusta. Pero cuando nosotros decimos eso, o acusamos muchas veces a Dios de ser injusto, y si nosotros pensamos que Dios es injusto porque nos ha disciplinado de cierta manera, entonces si decimos que Dios es injusto y lo afirmamos, entonces si Dios es injusto, entonces Él no es bueno. Y si Él no es bueno, entonces Él no es diferente a nosotros y es imperfecto. Y si esto entonces es cierto, entonces Él no tiene poder para transformarnos. Y entonces Dios es un Dios como cualquier otro Dios de cualquier mitología y hemos creído en vano. No, no, mis hermanos, Dios siempre será justo porque su justicia siempre va de la mano en congruencia con su esencia, que es la santidad. Siempre es la santidad. Mira Lamentaciones 3:33, por favor. Después llegaremos ahí más adelante y lo miraremos con más detalle. Pero avancemos ahí a Lamentaciones 3:33, por favor. Leámoslo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. ¿Me lo puedes poner en pantalla en la versión de la Biblia de las Américas? Porque ahí está muy más claro todavía. Dice, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Entendamos algo, iglesia. Dios nunca disciplina por gusto, sin haber un motivo claro. Y el autor dice, contra tu palabra me rebelé. Incluso él dice, pueblos todos, escuchen esto, por favor. Mis jóvenes ya fueron llevados a cautiverio. Aquellos ídolos a los que yo les entregué mi vida, aquí usa el término amantes, me han engañado, no eran lo que me vendieron que eran. Mis sacerdotes y mis ancianos están muertos en las calles de la ciudad y algunos de otros de ellos están buscando comida para sobrevivir. Por eso el autor clama y dice, dolor, como mi dolor, no hay. Hermanos, esto nos enseña una cosa a nosotros hoy. El pecado siempre trae consecuencias terribles, terribles. No hay nada más horripilante para la vida de un ser humano que las consecuencias que el pecado produce. En la conferencia nos hablaban acerca de ciertas cosas que han hecho que los hombres perdamos la masculinidad y hablaban del alcoholismo. Hermanos,
Los que han vivido en casa de un padre alcohólico saben lo terrible, lo difícil, lo duro que es vivir con alguien que es adicto al alcoholismo. No llega temprano, se golpea con todo el mundo, incluso ha dañado a su propia familia. Rigo nos ha contado un poco ese testimonio de lo que vivió con su papá. Dice que un día casi su padre ebrio, casi los mete en una casa y les iba a prender fuego. O sea, vivir con una persona alcohólica es horrible. Tener un hijo drogadicto es horrible. Tener un esposo adúltero es algo horrible. Pero nunca eso se compara con las grandes consecuencias que esos pecados traen a la larga. El pecado que el pueblo cometió les ha traído más que destrucción, más que devastación, el abandono de Dios. Y eso es lo más terrible que tú y yo pudiéramos experimentar en esta vida, que Dios nos dejara solos. ¿Sabes por qué no lo experimentamos? Por Cristo. Si no experimentamos ese abandono, es porque Cristo pagó esa deuda por nosotros. De no ser así, usted y yo estaríamos viviendo sin Dios en este mundo y en una eternidad lanzados al lago de fuego. Pero vemos una última escena, versículo 20 al 22, y vemos un último encabezado. Desde la ruina, el pueblo clama por la justicia de Dios. Desde la ruina hay un clamor por la justicia de Dios. Vea que no está rechazando la justicia de Dios, la está aceptando y clama por ella. Versículo 20 y 22. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Ve cómo lo enfatiza otra vez, lo menciona. Por fuera hizo estragos la espada, pero por dentro se enseñoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Vea lo que dice el autor: Señor, mira cómo estoy, mira la condición en la que me encuentro, mira, mi corazón está deshecho por dentro, mi corazón está trastornado dentro de mí, mis entrañas están totalmente conmovidas, pero mira cómo lo vuelve a aceptar. Pero yo me rebelé en gran manera. Sí, Señor, yo sé que yo te fallé. Sí, Señor, yo sé que hicimos lo malo delante de ti. Sí, Señor, yo sé que te hemos desobedecido, pero eso no evita que nos deje de doler. Incluso ve lo que dice el 21. Las naciones, nuestros enemigos, oyeron que yo gemía, pero no hay que, hermanos, consolador para mí. Ve cómo lo vuelve a mencionar. No hay ayuda. Imagínate a personas tendidas en la calle. Imagínate, por ejemplo, hace años cuando fue el terremoto en México, creo que fue en el 86. Imagínate las personas que a lo mejor quedaron bajo las ruinas, bajo el concreto, bajo una varilla o enterradas varillas, vidrios en sus rostros, quizá algunos con piernas quebradas, y en lo que la ayuda llegaba, imagínate la agonía de estar ahí, bajo las piedras, bajo las heridas, bajo toda, a lo mejor la carne descubierta. Imagínate la desesperación de una persona que está sintiendo dolor y que no hay quien venga y le ayude. Dice el autor, todo el mundo está escuchando que estamos gimiendo y nadie viene a ayudarnos. Pero ¿por qué no vienen a ayudarnos? ¿Porque son egoístas? ¿Porque son malas las naciones? No vienen a ayudarnos porque Dios así lo quiso. Lee el texto y dice: Dios dio orden de que esto no se haga. Dios dio orden. Incluso mira lo que dice el 21, la parte B. Todos mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú hiciste. Mira nomás, ve cómo la intensidad del dolor va subiendo. No solamente es el ver dónde estaba, ve la progresión y la intensidad del dolor que está describiendo el autor. Dice, es como decía el autor, y ya para rematar, mis enemigos me ven y les da gracia. ¿Cuántos de aquí saben o
¿Creen que hay gente a las que tú le caes gordo? Levanta la mano. O todos son monedita de oro aquí. No, que tú digas, yo creo o yo sé que yo le caigo gordo a alguien. Levanta la mano. Que ya lo tienes aquí en tu mente. Ok. Algunos que levantan la mano saben que me caen gordos a mí, pero no es cierto. Ok, bájenla. Ahora, imagínate esa persona que tú le caes mal. Y te ven en una situación de profundo dolor y humillación. ¿Le caes mal? A lo mejor a ti no te cae bien tampoco. Ya es mutuo, es recíproco. Y en lugar de que esa persona te ayude, pase y se burle de ti. Eso, ¿cómo lo podríamos catalogar? Como una humillación. El autor está diciendo, todos nuestros enemigos oyeron el mal que nos trajiste y se alegraron. Se alegraron. Se pusieron felices. Sin embargo, mis hermanos, esto que el autor está viviendo no es más que el cumplimiento de lo que Dios les había advertido. Deuteronomio 28, 36 al 37. Ve por favor ahí, quiero que lo veas. Porque el autor aquí está haciendo alusión también a algo que Dios les había dicho que pasaría si lo desobedecían. Deuteronomio 28, 36 al 37. 28, 36 al 37. Capítulo 28, chicos de cabina, versículo 36 al 37. No quiero ir por tiempo, rápidamente lo leemos aquí. Escucha bien lo que dijo Dios a través de Moisés en la recapitulación de la ley, dándoles advertencias, exhortaciones a la obediencia. Usted ve lo que Dios haría si ellos obedecían, y aquí estamos viendo las consecuencias por no obedecer al Señor. Dice, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán. ¿Y de qué, mis hermanos? De burlas a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Lo que está viviendo el autor aquí en Lamentaciones no es más que el cumplimiento de lo que Dios les había dicho. Nos encanta decir que Dios es fiel. Y Dios es fiel, hermanos. Amén, es fiel. Nos encanta decir que fiel es Dios a sus promesas, sí, pero también es fiel a las consecuencias. Y esto que ellos están sufriendo no es más que eso. Por eso dice el autor, el dolor, mira, Señor, miren los demás, escuchen los demás. Miren nuestro dolor cómo está. Comparen este dolor con lo que cualquiera puede tener, dice el autor. No hay dolor como el mío. No hay dolor como el mío. Pero ¿saben qué? Todo esto es justo. Todo esto es justo. Ahora mira lo que él pide. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. ¿A quiénes? A las naciones. Venga delante de ti toda su maldad y haces con ellos como hiciste conmigo. Él está teniendo en mente, hermanos, que la justicia de Dios no solo iba a aplicar a su pueblo, también va a aplicar a los enemigos de su pueblo. Y el autor lo que está haciendo es, Señor, así como tú has hecho justicia con nosotros, haz justicia con ellos. Y haz venir sobre ellos el mal que tú prometiste que ellos van a recibir. No voy a ir por tiempo, anótalo, lo puedes ver en tu casa, pero te lo voy a dar como un contexto histórico. ¿Quién fue la nación que llevó al pueblo de Israel a cautiverio, hermanos? Babilonia. Anótate esta, 51 del libro de Jeremías, versículo 1 al 6, versículo 24, versículo 60 al 64. En esos pasajes, capítulo 51, 1 al 6, versículo 24 del 51 y 60 y 64 del mismo capítulo 51, tú vas a ver ahí cómo Dios promete a través del profeta Jeremías, que es el autor posible de Lamentaciones, que Babilonia va a ser castigada por su maldad. Esto como contexto histórico lo puedes ver. Entonces lo que el autor está diciendo, el mismo autor que profetizó eso, dice, Señor,
Yo sé que nos merecemos lo que nos ha pasado, nos hemos rebelado contra ti, me merezco lo que pasó, pero acuérdate que ellos también van a recibir lo suyo. Acuérdate que venga delante de ellos toda la maldad con la que ellos han actuado. Y así como tú hiciste conmigo, hazlo con ellos. ¿Y tú crees que Dios necesita que le digamos eso, hermano? No. Porque un día todas las naciones que se rebelaron contra el Señor sentirán su santa ira de manera justa. Todos un día comparecerán ante el tribunal de Cristo. Para concluir, ¿cómo se relaciona este pasaje con Cristo y la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto hoy? Nosotros hemos presenciado el dolor de una ciudad que ha sufrido, que está en gran cautiverio por la santa ira de Dios derramada de manera justa. Ellos merecen lo que les está pasando, ellos han merecido lo que les está pasando. Hermanos, cuando comparamos esto, también nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, Cristo padeció la santa ira de Dios de una manera justa. Esta ciudad está desolada, esta ciudad está quebrantada, esta ciudad está humillada por sus enemigos y son la burla de sus enemigos. Y cuando vemos esto, lo vamos a encontrar también, y por causa del pecado obviamente. Esto lo vamos a encontrar en la vida de Cristo. Dolor, quebranto, humillación, la ira del Padre cayendo sobre él. La gran diferencia es que esto no fue por sus pecados, fue por nuestros pecados. Cristo llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, recibió la ira de Dios para que tú y yo pudiéramos ser justificados delante del Padre. Esa es la grande y enorme diferencia, que gracias a la obra de Cristo, ahora delante del Padre, yo puedo tener paz con Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo mejor de todo eso es que no solamente tenemos paz para con Dios por la obra de Cristo, sino que Cristo nos trajo a un consolador que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que esta vida termine. Ellos se sentían desolados por su pecado, pero gracias a la obra de Cristo, tú y yo no estamos desolados, estamos acompañados por el Consolador que mora en nosotros todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros pecamos? Gracias a la obra de Cristo y al Consolador podemos alcanzar perdón de nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios a través de un verdadero arrepentimiento. Esa es la gran diferencia entre Israel y nosotros hoy. Cristo hizo toda la enorme y grande diferencia. El castigo que ellos recibieron, Cristo lo llevó en su cuerpo. Ellos experimentaron abandono, pero ahora nosotros experimentamos comunión. Ellos experimentaron el horror del castigo del pecado y Cristo lo experimentó por nosotros. Pero eso no significa que tenemos licencia para vivir como nosotros queramos. Porque en el libro de Hebreos nos dice que si aún pecaremos, seremos disciplinados en amor por nuestro Padre Celestial. En otras palabras, el hecho de que seamos salvos no quiere decir que estamos absueltos de disciplina. Al contrario, Dios al que ama castiga y a todo aquel que recibe como hijo. Simple y sencillamente que el castigo del Señor es un castigo, hermanos, que va basado o va apelado en la justicia que debe producir en la vida de un creyente. Un verdadero creyente va a vivir de manera justa y agradable a Dios. Y yo difiero aquí con muchas personas que piensan que un creyente puede vivir y batirse en el pecado. No, hermanos, yo viendo la escritura, yo creo que un verdadero creyente puede caer, claro que puede caer, se descuida, pero no se va a deleitar nunca el resto de su vida en el pecado. El Espíritu Santo de Dios habita en él.
Siempre el Espíritu Santo de Dios nos va a redarguir, nos va a hablar, nos va a decir: estás mal, has pecado, has fallado. Y siempre el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos guiará al arrepentimiento. No a la hipocresía ni a la falsedad de las palabras de un perdón simplista. No, al verdadero arrepentimiento, aquel que deja el pecado para vivir una vida justa para Dios. Mis hermanos, nosotros ahora tenemos al precioso Espíritu Santo, al Consolador, que estará con nosotros por siempre. Si Dios no ha enjuiciado nuestra vida, ha sido porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Entonces estos pasajes nos enseñan varias cosas. Primero, la santidad de Dios nos debería de hacer a nosotros, hacernos odiar el pecado. El pecado no debería ser algo delicioso para nosotros, lo deberíamos de odiar como Dios lo odia, por su efecto destructivo. En segundo lugar, la disciplina de Dios no es una evidencia de abandono, es un símbolo de amor y justicia. Nunca veas la disciplina como abandono. Dios me dejó solo. No, no te ha dejado solo, el Espíritu mora en ti. Pero te tiene que disciplinar porque te ama, para producir en ti justicia. Y número 3, Él es el consuelo que necesitamos también cuando hemos pecado. Hermanos, porque cuando hemos pecado hay dolor. Bueno, déjeme corregir. Un verdadero creyente cuando peca siente dolor. Si usted no es creyente y no siente dolor, es normal que no sienta dolor, no es creyente. Pero un verdadero creyente que peca contra el Señor siente dolor. Pero aún el Espíritu Santo es un consuelo. Nos anima y nos exhorta a buscar el arrepentimiento. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, déjeme decirle una cosa: tarde o temprano el juicio de Dios va a venir a su vida. Un día usted va a estar delante del trono blanco. Un día será llamado por Dios a cuentas. Y todos los pecados que usted ha hecho en secreto, que usted piensa que nadie lo ha visto, que usted piensa que nadie se ha dado cuenta, van a salir a la luz aquel día, solo para escuchar las terribles palabras que el Señor dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí será la evidencia de la ira y la justicia de Dios en todo su esplendor. Si usted hoy está sin Cristo, usted va para allá inmediatamente. Aquel día se cumplirá. Pero hoy tienes la esperanza de que Cristo pagó ese castigo en tu lugar. Si tú le entregas hoy tu vida a Jesús, hoy puedes encontrar ese perdón de pecados, una restauración de vida, y vas a poder obtener al Consolador todos los días de tu vida hasta que Cristo regrese. Si usted quiere seguir viviendo en pecado, aténgase a las consecuencias. ¿Este día falta mucho? No sé. Puede ser que no, puede ser que sí. Pero aunque ese día falte mucho o poco, tu vida no creo que aguante lo suficiente para no ver la ira de Dios en algún momento. Mis hermanos, iglesia, vivamos de acuerdo a las normas de su palabra y entendamos una cosa: Dios es justo. Y si usted ha pecado, si usted hoy ha fallado al Señor, si usted hoy ha tropezado, venga al Señor y pídale que le fortalezca. Y arrepiéntase de todo corazón. Hoy estás a tiempo. A lo mejor a algunos de ustedes les hace falta ya que Dios discipline. No lo sé. Espero que no tengas el corazón tan duro como para esperar que Dios te discipline. Y mejor vengas a Él por tu propia voluntad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados.